en el cual pues son expertos en materia de datos personales y que hacen dictámenes, hacen estudios, y que ustedes, si quieren, pueden meterse al portal de este grupo y pueden darse cuenta de que hay ahí varios estudios sobre determinados temas en materia de datos personales. La página está muy interesante para que la puedan consultar. También tenemos el marco de privacidad de APEC. Este marco de privacidad del Foro Económico APEC es importante porque aquí se empieza a retomar lo que es el principio de responsabilidad, uno de los principios rectores en materia de protección de datos personales. Y este marco pues retoma lo dicho en las directrices de la OCDE. Y finalmente están los estándares internacionales del 2009. Estos estándares lo que hacen es justamente ya tratar de homologar los conceptos que se habían venido suscitando con los otros instrumentos y dan lugar a estos principios en materia de datos personales. Ahora vamos a ver, dentro de este derecho a la protección de datos personales, cuáles son las definiciones que tenemos que manejar, que tenemos que conocer. Bueno, pues está la de titular. ¿Y quién es titular? ¿O qué debe conocerse como titular? Pues bueno, es la persona física a quien corresponden los datos personales, y esta es una persona física. Aunque hay una sentencia aislada de la Suprema en la que dice que también son titulares las personas morales, para esta ley no aplica, solo las personas físicas somos titulares titulares en el marco de esta ley. ¿Cuáles son los datos personales? Pues cualquier información que pueda identificar a una persona o que la haga identificable. Y cualquier información debe de tenerse presente que es en el sentido amplio, del punto de vista objetivo como del punto de vista objetivo. Es decir, objetivo, por ejemplo, si yo me hago un estudio, un análisis, el resultado de ese análisis pues me concierne, ¿no? Es relativo a una persona. Pero, por ejemplo, si hacen una entrevista a otra persona sobre mi persona, esos resultados, esas respuestas hablan de mí, es una cuestión subjetiva que también me hace identificable. También aquí es importante que esta definición la tengamos presente en el sentido de que nos identifique o nos haga identificable. O sea que puede ser que ya con algún simple hecho si sepamos a quién pertenece la información, o puede ser que derivado de sepamos la identidad de alguna persona. En este caso también es importante que ustedes tengan en cuenta cuestiones de contenido y cuestiones de finalidad. Si nosotros manejamos un dato personal y esa información que manejemos da como resultado que una persona sea tratada de diferente manera o que sea discriminada, estamos presentes de un dato personal, ¿no? Ahora, ¿qué es el tratamiento? El tratamiento es la actividad o el conjunto de actividades que tengan por objeto la obtención, el uso, almacenamiento, el acceso, el aprovechamiento, la transferencia, el manejo de datos personales. O sea, todo lo que hacemos con los datos personales es un tratamiento. Desde el poder nada más tener acceso a la vista de una lista de nombres es tener acceso. Entonces, con solo eso es hacer un tratamiento. Muchas veces cuando vamos a dar estos cursos, de repente dice la gente, oye, pero es que yo, por ejemplo, a mí me mandan un correo y yo lo tengo nada más 2 segundos en lo que lo imprimo y ya, o sea, yo no le hago más nada. Pues es el que te lo manden y que tú puedas verlo e imprimirlo, es un tratamiento de datos personales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los datos personales sensibles? Bueno, dentro de estos datos personales hay una categoría que son los datos personales sensibles, y estos datos corresponden a aquellos datos que si les dan un mal uso pueden llevar a una discriminación o a poner en riesgo a la persona a la que pertenece. En este caso, los datos personales sensibles pues son, por ejemplo, si yo les digo ahorita algún tipo de enfermedad que tenga o que pueda llegar a tener, pues el estado de salud puede ser un dato personal sensible, también nuestra preferencia sexual, también el origen étnico, también en este caso nuestro ADN. Entonces, este tipo de información son aquellas que tenemos que tener mucho cuidado porque justamente también se establecen ciertas características para poder regular esa información en caso de que se ocupen de forma inadecuada. Ahora,
¿Cuáles son las figuras que intervienen en el tratamiento de datos personales? Pues bueno, tenemos al responsable. ¿Y quién es la persona responsable? Pues es la persona física o moral de carácter privado que lleva a cabo, bueno, más bien que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Ajá. El responsable es el que va a decir, yo quiero que recaben tantos datos personales, quiero que los ocupen de determinada manera, quiero que los conserven de determinada manera por determinado tiempo. ¿Y quién es el encargado? Bueno, el encargado es la persona física, jurídica, que sola conjuntamente con otra va a llevar a cabo el tratamiento de datos personales, pero por cuenta y por la instrucción del responsable. Y la otra figura es el del tercero. Es una persona física o moral que nacional o extranjera distinta del titular, del responsable y del encargado, es decir, cualquier otra persona. En este caso es importante que ustedes tengan claro que el encargado siempre es una persona que es ajena a la organización de la que estamos hablando, en este caso del responsable. ¿Cuáles son los ejes rectores de la protección de datos personales? Bueno, pues tenemos que tener consciente que está basado en principios, basado en derechos, basados también en mecanismos expeditos y gratuitos para poder ejercerlos, para poder echarlos a andar, y también que exista una autoridad garante, ¿no? ¿Cuáles son las principales obligaciones de los responsables? Bueno, pues estas obligaciones que deben de cumplir los responsables van justamente encaminadas al cumplimiento de estos 8 principios que vemos aquí, que son el de licitud, el de lealtad, finalidad, proporcionalidad, calidad, información, responsabilidad y consentimiento. Entonces, para poder analizar y estudiar estos principios, vamos a verlos a partir de la vida que tienen los datos personales. En este caso, vamos a dividirlo en 3 fases. La primera es cuando obtenemos los datos, la segunda cuando los tratamos propiamente y la tercera es cuando ya los datos personales acabaron su finalidad y tenemos que suprimirlos. Entonces, en esta primera fase vamos a ver cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir como responsables. Pues bueno, obtenerlos con lealtad. Ahorita vamos a ver cada una de esas a qué principio se vincula. Lealtad en la obtención. La segunda es informar sobre la existencia y características del tratamiento. Otra es obtener el consentimiento del titular. Otra es recabar los datos personales estrictamente necesarios. Entonces, aquí vamos a ver el primer principio, recabar la información de manera leal. ¿A qué se refiere esto? Pues que nosotros cuando obtengamos los datos personales no debemos de engañar a nuestros titulares. Tenemos que decirles para qué vamos a querer los datos sin engañarlos, decirles la verdad. Y justamente consiste en esto este derecho. El otro principio, perdón, es el de información. ¿En qué consiste este principio? Bueno, pues en dar a conocer a nuestro titular en qué consiste el tratamiento que vamos a llevar a cabo con sus datos personales y darle a conocer las características esenciales, pero que sea de una manera clara y sencilla, porque muchas veces nos dicen qué es lo que van a hacer, pero nos lo dicen de tal manera que uno queda peor de que como llegó, ¿no? Dices, no te entendí qué vas a hacer con los míos, pero bueno, porque quiero tal servicio, te lo doy, ¿no? Simplemente tiene que ser claro y sencillo esta información que nos proporcione. El otro principio es el principio de consentimiento. ¿En qué consiste este? Pues bueno, en obtener justamente la voluntad de nuestro titular para poder hacer uso de estos datos personales, para poder tratarlos. Esta manifestación de la voluntad, este consentimiento debe ser libre, debe ser específico y debe ser informado. ¿A qué me refiero con libre? O sea, que no tenemos que estar ahí forzando a nuestro titular para que nos diga que sí. Tampoco tenemos que estar, a lo mejor con algún tipo de dolo, estar provocando que nos dé el consentimiento. Tiene que ser informada y tiene que ser específica. Es decir, el consentimiento tenemos que decirle de manera clara y concreta para qué los vamos a querer. El consentimiento tiene que ser muy concreto. No es de que, ay, te doy mis datos, pues sí, para cualquier cosa que se me ocurra. No, tiene que ser muy específico. El principio de proporcionalidad. Bueno, ¿este principio en qué consiste? Pues en la obligación del responsable de que en el tratamiento que lleve a cabo debe circunscribirse a aquellos que resulten adecuados, relevantes y necesarios para llevar a cabo la finalidad para la cual obtuvo los datos.
Esto es importante porque muchas veces lo que hacemos es que pedimos datos, muchos datos y a veces ni siquiera los ocupamos o no son necesarios para la finalidad que tenemos. Entonces hay que hacer este examen y decir, bueno, cuáles sí son necesarios y proporcionales a lo que estoy, a mi finalidad. Vaya. La segunda fase. Esta segunda fase es justamente ya durante el uso, el tratamiento en sí de los datos personales. ¿Y cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir como responsables? Pues bueno, utilizar la información personal respetando la ley, limitar el uso de los datos personales al cumplimiento de las finalidades determinadas, usar los datos que resulten estrictamente necesarios, mantener los datos actualizados y limitar el periodo de conservación. Estos también son obligaciones que se van a ver, son el resultado de cumplir con los principios que vamos a ver a continuación, en este caso el principio de licitud. ¿En qué consiste esto? Bueno, en que todo responsable debe de obtener los datos personales conforme a qué, conforme a la ley, conforme al marco normativo que tenga que cumplir y conforme a las libertades y derechos de las personas. El siguiente principio es el de finalidad. Esta obligación del responsable consiste en que todo tratamiento de datos personales tiene que tener un fin específico. Y deben ser explícitas y legítimas del responsable. El siguiente principio es el de calidad. Este principio de calidad tiene dos variantes. La primera, ¿cuál es? Bueno, pues que el responsable debe asegurar en todo momento que los datos personales sean exactos, estén completos, estén actualizados. Por un lado, y por el otro es que los datos personales tienen que tener un periodo de conservación. Una vez que ya se acabaron de utilizar esos datos, pues tenemos que eliminarlos. Entonces, este principio tiene estas dos facetas. Finalmente tenemos la tercera fase, que es cuando ya cumplieron su finalidad y tenemos que suprimirlos. Volvemos al plazo de conservación. Este plazo de conservación en ningún momento debe exceder el plazo que sea necesario para cumplir con la finalidad y también tiene que tener en cuenta, en este caso, algunas otras disposiciones normativas que estén vinculadas con el tema que estamos manejando. El principio de responsabilidad. ¿Este en qué consiste? Bueno, pues el responsable debe adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias, ya sean físicas, administrativas o técnicas, para poder llevar a cabo el tratamiento de manera segura y que vayan aparejados o acorde con los estándares internacionales y con la legislación nacional aplicable. Y también debe de llegarse de aquellos mecanismos necesarios para evidenciar que cumple con la normativa en materia de datos, tanto con el titular como con la autoridad. Es decir, tiene que crear aquellos mecanismos que puedan justificar y que puedan comprobar después que sí cumple con los principios y cumple con los derechos. ¿El deber de seguridad en qué consiste? Bueno, aparte de los principios tenemos también los dos deberes, el de seguridad y el de confidencialidad. En este caso, el de seguridad consiste en la obligación del responsable justamente en también llevar a cabo todos aquellos mecanismos, aquellas medidas, ¿para qué? Para tener los datos personales seguros de algún daño, alguna pérdida, algún uso no autorizado, algún acceso no autorizado, a que los puedan borrar. El otro deber es el deber de confidencialidad. ¿Este deber en qué consiste? En la obligación del responsable de establecer controles para que todos aquellos que tengan o que estén involucrados en el tratamiento de los datos personales guarden la secrecía sobre los datos personales que están manejando. No es que tenemos que andar contando por ahí la información con la que estamos trabajando, ¿no? Guardar ese secreto. Bueno, y entonces el segundo pilar de este derecho a la protección de datos personales son los derechos. En este caso se conoce como derecho SARCO, es el derecho de acceso, de rectificación, cancelación y oposición. Bueno, este derecho de acceso ¿en qué consiste? Pues en poder saber yo como titular, qué información tiene de mí el responsable. El derecho de rectificación ¿en qué consiste? Bueno, este consiste en que si existe algún dato que esté incorrecto, que esté incompleto, que no esté actualizado, pues poder hacer el ajuste conveniente y corregirlo. El derecho de cancelación.
Este derecho de cancelación es a poder suprimir, poder eliminar de de la base de datos del responsable, previo bloqueo, los datos personales que por alguna circunstancia en específico el titular no quiere que sean manejados, porque puede ser que estén tratados conforme a la ley, pero por alguna circunstancia el titular desea que esos datos no sean tratados. Y finalmente el de oposición también es el derecho que tiene el titular de solicitar al responsable por razones legítimas y de manera justificada, también el que no se ocupen esos datos personales, porque existe algún fin específico. Aquí me habían dicho que iba a haber un receso, pero al parecer creo que no va a haber receso. Entonces, vamos a seguirnos. Vamos a ver ahora, es el ámbito internacional y en lo que la teoría en cuanto a los derechos, a la protección de derechos de datos personales. Sin embargo, en México, ¿en qué estamos? Bueno, pues el marco normativo en nuestro país, ¿cómo se dio? Bueno, pues la primera referencia que hay del derecho a la protección de datos personales es con la reforma constitucional de 2007. Sin embargo, esta reforma que se da es a partir de una reforma al derecho de acceso a la información. Y entonces, nada más se menciona someramente lo que es la protección de datos personales. Bueno, los datos personales nada más. Después hubo otra reforma en el 2009, ya en la cual se establece en el artículo 16 de la Constitución de manera específica el derecho a la protección de datos personales como un derecho autónomo y con un derecho con contenido que se basa en estos principios y derechos que ya vimos. Aquí está la reforma de 2007 y bueno, aquí es la reforma al artículo 6 y dice, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fracción 2 y 3, dice, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Como ven, es un artículo que regula el derecho de acceso a la información, sin embargo, se menciona nada más, toda persona tendrá acceso a sus datos personales. Pero recordemos que esta ley es una ley, bueno, en este caso la Constitución hizo la reforma solamente el artículo 6, que es el fundamento del derecho de acceso a la información. Posteriormente viene la reforma de 2009, en la cual ya se reforma el artículo 16, y en este caso se establece en su segundo párrafo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, en este caso al acceso, rectificación, cancelación, y también a oponerse en los términos fijados por la ley. Establece excepciones a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública y para proteger los derechos de terceros. Entonces, el derecho a la protección de datos personales tiene su fundamento constitucional en el artículo 16. Ahora bien, después de la Constitución, ¿qué sigue? Pues bueno, tenemos el sector público y el sector privado, tenemos a nivel federal y a nivel local. En este caso, en el sector público tenemos lo que es la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental en el sector público, y a nivel local tenemos lo que son las leyes estatales en materia de transparencia, y en algunos estados hay leyes específicas en materia de datos personales. Por el otro lado, en el sector privado tenemos lo que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de privados, que esta aplica a todos, a nivel nacional, ¿no? A toda la República. Eso también derivado de una reforma a la Constitución en el mismo tiempo que se hizo la reforma al artículo 16, se reformó el artículo 73 de la Constitución, la fracción 29O, para poder hacer esta ley del sector privado. Y bueno, aquí vemos algunas leyes estatales que de manera específica regulan la protección de datos personales. Aquí tenemos a Colima, desde 2003, Guanajuato desde 2006, Oaxaca del 2008, el DF de 2008, Tlaxcala en el 2012, Campeche en 2012, Estado de México en el 2012 también, Veracruz de igual manera, Durango en 2013, Chihuahua en 2013, Puebla en 2013. Ahorita hay 11 que de manera específica regulan los datos personales. ¿Hay alguna persona de estos estados aquí? ¿No? ¿De esos estados? No, ¿ninguna? ¿Sí?
Ok, entonces ustedes igual ya sí tienen como que más claro y de manera específica cuáles son la regulación, en este caso, de los datos personales, porque tienen su propia, cuentan con su propia ley. Bueno, en este caso, a nivel federal tenemos lo que es la Ley Federal de Transparencia. ¿Y cuáles son esas características que tiene esta Ley Federal de Transparencia? Bueno, pues las características son que es una ley que regula el derecho de acceso y nada más tiene un capítulo con 6 artículos que regulan el derecho de protección de datos personales. Como ven, pues es un número minúsculo de disposiciones para ahora regular este derecho. Sin embargo, pues se acotaba también a cuestiones, a datos personales de las entidades, en este caso federales. Y aunque era poco los artículos que tenía, pues el objetivo era garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. En este caso, ¿qué es importante decir? Que bueno, pues en la ley lo que se tenía es nada más cumplir con el principio de calidad, con el de proporcionalidad, con el de información, mencionaba el deber de seguridad y nada más mencionaba garantizar dos derechos, el de acceso y el de corrección. Sin embargo, ya sabemos que de manera internacional son 4, no 2, pero esta ley en su momento pues nada más tenía 2. Y también los lineamientos, que también aplicaban a entidades federales, pues nada más decía de manera general, observar los principios de licitud, calidad, acceso y corrección de información, seguridad, custodia y consentimiento para su transmisión. Ponía todo junto y decía que todos eran principios. Esta mañana que podemos ver, pues que el marco normativo que existía para regular los datos personales en posesión de los sujetos obligados, pues era bastante, pues, bueno, deficiente, incompleto y que pues dejaba como unas lagunas para poder garantizar este derecho. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues derivado de que el IFAI, en la Semana de Transparencia, a alguien se acudió, hubo la presentación y la entrega de la iniciativa, el proyecto de iniciativa de Ley General de Datos, que se entregó en la Semana de Transparencia y que sirvió de insumo para poder hacer una ley general. En este caso, se da una reforma en 2004 que es en materia de transparencia y esta reforma lo que hace es dotar al IFAI de autonomía constitucional y lo sitúa como el órgano máximo de protección de datos personales y asimismo da la pauta para que se cree esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de entes públicos. En ese sentido, lo que hizo el INAI fue crear una iniciativa, una propuesta que sirvió de insumo para que los legisladores hicieran su proyecto de ley. Esta propuesta se hizo en abril, los senadores ya hicieron bueno, salió publicado en la Gaceta el 30 de abril de 2015 esta iniciativa de Ley General de Protección de Datos Personales. En este caso, la verdad es que ellos tomaron muy en consideración esta iniciativa que se hizo aquí en el INAI, porque está muy parecida. La verdad que nada más quitaron al parecer uno de los títulos, pero todo lo demás sí está casi igual. En este caso, para poder desarrollar esta propuesta, ¿qué se hizo? Pues bueno, se procuró respetar el ámbito de competencias de los sujetos, en este caso la federación y los estados y los municipios, para poderla pues llevar a cabo. También lo que se pretendió fue integrar ya todo el ámbito internacional, es decir, todas las figuras y todos los derechos que están reconocidos de manera internacional en esta propuesta. Y también facilitar la armonización e interoperabilidad con la regla del sector privado, porque si ustedes han leído la ley del sector privado, trae de manera muy clara cada uno de los principios, cada uno de los deberes, en qué consiste, cómo se puede cumplir y todo, y cosa que si lo comparamos con la ley de transparencia, pues nada que ver, ¿no? Justamente se queda corta. Entonces, lo que se pretendía es justamente tratar de homologar esta información para que quedara ya perfectamente cubierto. La propuesta de ley que le comento que está en el Senado, bueno, salió del Senado, tiene 144 artículos, tiene 11 títulos, 12 títulos,
24 capítulos y 6 artículos transitorios. Y bueno, ¿en qué consiste cuál es el contenido de esta iniciativa? Pues tiene disposiciones comunes, tiene principios y deberes. Su título tercero habla de los derechos de los titulares y su ejercicio. El cuarto de la relación del responsable y el encargado. El título quinto habla de las comunicaciones de datos personales. El sexto de las acciones preventivas en materia de protección de datos personales. El séptimo, el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. El octavo del Comité de Transparencia y de la Unidad de Transparencia. El noveno de los organismos garantes. El décimo de los mecanismos de medios de impugnación. El onceavo de las facultades de verificación por parte del instituto y de los órganos garantes, y finalmente lo que es las medidas de apremio, responsabilidades y de sanciones. ¿Alguien ya conoce esta iniciativa, este proyecto? ¿Si han tenido oportunidad de verlo o nadie lo conoce? Bueno, en este caso, la propuesta se distingue por, como le decía, ya incluir estos conceptos, figuras y principios del ámbito internacional y que esté apegada esta iniciativa a los estándares internacionales. También establece los mínimos para poder homologar el derecho a la protección de datos personales en todo el país y prevé todos los elementos previstos en la reforma de la Constitución. ¿Cuál es el objeto de esta iniciativa de ley? Pues establecer las bases, los principios generales y los procedimientos para que a cualquier persona se le proteja sus datos personales a través de este derecho en posesión de cualquier responsable. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, tiene varios, pero aquí yo quise resaltar estos. El primero es establecer las bases para la constitución de lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y también establecer los procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Cuál es el ámbito de validez objetivo? Pues bueno, todas las bases de datos que estén en posesión de cualquier autoridad, ente, organismo, partido político o fideicomiso fondo público en el ámbito federal, estatal y municipal. Como decíamos, tiene un título de disposiciones comunes. En este caso, ¿qué prevén estas disposiciones comunes? Pues prevén que existen límites al derecho a la protección de datos personales. ¿Y cuáles son estos? Para poder observarlo y ejercerlo, pues la seguridad nacional, las disposiciones de orden público, la seguridad pública, salud pública y los derechos de terceros. También establece que no existen derechos absolutos. Esto dio lugar a que se pusiera un artículo específico en materia de libertad de expresión y de prensa, y se dispone que en estos casos, cuando se tenga que conciliar entre el derecho a la protección de datos personales y estos dos derechos de libertad de expresión o el de prensa, pues tendrá que haber o marcarse específicamente cuáles son las excepciones, y esto se va a regular en las leyes locales. Eso aquí nada más se establece de manera específica que va a haber excepciones y que sí se va a tener que conciliar estos derechos. También habla del interés superior del menor. ¿Esto en qué sentido? Pues antes no se hablaba nada sobre menores. En este caso se dice que cuando una autoridad haga una interpretación en materia de un tratamiento de datos personales, tiene que considerar justamente el pleno desarrollo de los menores en este caso. ¿Por qué? Porque son justamente personas que están, pues no pueden, digamos, valerse por sí mismas de manera autónoma y independiente, y entonces tienen que poner, justamente valorar esta resolución que den, de manera que se busque siempre que el menor tenga el pleno desarrollo tanto personal como familiar y social. También habla de una cláusula de interpretación y de supletoriedad. En este caso, la cláusula de interpretación tiene que ser una interpretación conforme, lo que implica que tenemos que considerar
las resoluciones de bueno, más bien, tenemos que considerar tratados internacionales en los que México sea parte, en los que México haya suscrito, y también considerar aquellas resoluciones o estudios o dictámenes en los que, de organismos internacionales, de los que también México pues tenga conocimiento y que también aplique sus disposiciones, todo en beneficio de garantizar este derecho a la protección de datos personales. También establece cuáles van a ser las leyes que van a suplir en caso de que no exista una disposición expresa en la ley general. Y habla también de la distribución de competencias. Esta ley es, bueno, esta iniciativa tiene varias cosas innovadoras. En este caso, como les decía, habla de la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Aquí ahorita únicamente voy a hablarles del apartado de protección de datos personales. Y bueno, lo vamos a ver desde un punto de vista de política pública. Lo que se quiere generar es una política pública para garantizar este derecho. También habla, otra innovación es estas medidas de seguridad que deben de estar presentes en cualquier tratamiento que tengan las autoridades o responsables. Habla también del cómputo en la nube, que es algo que no se veía más que en los lineamientos y ya aquí está en la ley. Y bueno, ¿qué es el Sistema Nacional de Transparencia? Es el conjunto orgánico y articulado de instancias, instrumentos, políticas, procedimientos, principios, normas, acciones y servicios que establezcan corresponsablemente con el INAI y los organismos garantes a fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección de datos personales, acordes a las disposiciones de la ley y de la Ley General de Transparencia. En este caso, el sistema lo conforman lo que es el órgano garante, los órganos garantes locales, el INEGI, el AGN y la Autoridad Superior de la Federación. Todos ellos van a trabajar para poder hacer cumplir con un programa nacional de datos personales. ¿Y este programa va encaminado a qué? Pues bueno, va encaminado justamente a fomentar o a crear la cultura de protección de datos personales en todos los niveles. Para esto, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer relaciones y va a tener colaboraciones con instituciones de educación y también con organizaciones de la sociedad civil para poder llevar a cabo esta cultura y lograr esta cultura de protección de datos personales. Otra es también llevar a cabo el ejercicio pleno de los derechos de protección de datos personales y que todos en cualquier nivel pues puedan ejercerlos, ¿no? Cualquier persona pueda ejercerlo. También busca mucho esta capacitación, que es lo que estamos haciendo ahorita en materia de servidores públicos, porque muchos de los órganos garantes lamentablemente de repente pues no tenían capacitaciones y de repente decían, oigan, vengan acá, y de repente el IFAI decía, pues se puede y a veces no, dependiendo de los compromisos que se tenían, pero esta capacitación es muy importante porque la manera que hagamos conciencia de que, más bien, primero de que permeemos esta información con los demás compañeros y que tengamos conciencia de lo que estamos manejando, de que los datos personales son muy importantes, pues también nos hacemos justamente conscientes y podemos desarrollar un mejor trabajo y evitarnos problemas, porque también la ley establece responsabilidades por el mal uso de esta información y se regula conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Y también establece este programa pues mecanismos de medición. Pues sí, vamos a ver justamente si cumplimos con esta capacitación, si las estrategias están funcionando, si el programa que tenemos es adecuado, si hay que incluir otras cosas. Entonces siempre va a haber esos mecanismos de verificar, bueno, en este caso de verificación o de autocalificarnos para poder saber en qué podemos mejorar. Este programa también se va a ir actualizando. Y déjame ver. La siguiente, también es importante que ustedes consideren como parte innovadora esta cuestión de las medidas de seguridad. Aquí se establecen acciones por parte de los responsables para llevar a cabo con sus sistemas de datos personales, con sus bases de datos personales, y dentro de esas están que crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, definir las funciones y obligaciones de todos los que están involucrados con el tratamiento de los datos. Muchas veces hay áreas en las que todos agarran todos los expedientes de todos, entonces es importante definir esas responsabilidades, elaborar un inventario de aquellos datos personales que estemos manejando.
También realizar un análisis de riesgos, es decir, saber qué riesgos son los que estamos expuestos, cuáles son los tipos de vulnerabilidades que podemos llegar a tener. Realizar un análisis de brecha. ¿En qué consiste? Pues en considerar qué medidas tenemos de seguridad, detectar cuáles nos faltan y poder hacer justamente implementar estas, y para poder implementar esas pues tenemos que tener un plan de trabajo. Este plan de trabajo para poder buscar que nuestros datos estén pues protegidos. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad y diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación al personal dependiendo de los roles que estén ocupando, siempre esto vinculado con cada quien las responsabilidades que tenga en su trabajo, ¿no? Conforme al tratamiento que le dan. También habla de un sistema de gestión y del documento de seguridad. Este sistema de gestión es el conjunto de elementos de actividades interrelacionadas para poder llevar a cabo o más bien tener monitoreado nuestros datos personales, revisar y mantener y mejorar el tratamiento y su seguridad. El documento de seguridad que tiene que tener, pues el inventario de los datos personales que tenemos, de las bases de datos que tenemos, las funciones y obligaciones de los involucrados, el análisis de riesgos, el análisis de brecha, el plan de trabajo, los mecanismos de monitoreo y el programa general de capacitación. ¿Ustedes han tenido capacitación en materia de seguridad? ¿Sí les han dado? Okay. Otras figuras importantes que hay que resaltar es la de responsable y encargado y de la relación que debe existir en estos. Aquí es importante que esta relación entre el responsable y el encargado quede expresamente en un documento, en un convenio, en el que se establezca cuáles son las obligaciones de cada uno y en qué va a consistir el tratamiento. Esto a fin de que, por un lado, de que yo como responsable pueda decir, yo quiero encargado que tú hagas A, B, C y D. Y por otro lado, que el encargado diga, ok, yo solamente voy a hacer estas instrucciones que tú me estás dando. Si el encargado llegare a faltar a estas obligaciones, pues automáticamente podrá ser, obtendrá el carácter de responsable. ¿Por qué? Porque no cumplió con las indicaciones que dio el responsable. También habla de una evaluación de impacto a la protección de datos personales, que justamente es una acción preventiva, preventiva y proactiva para robustecer los controles de seguridad. ¿Por qué? Porque a través de esta evaluación, en este caso lo que se hace es identificar pues cuáles son aquellos riesgos que podrían presentarse al aplicar un nuevo tratamiento, al aplicar una nueva herramienta en nuestra base de datos y poder hacer menor que se presente ese riesgo, ¿no? Esa vulneración. Otro es pues que en el cambio del nombre al instituto, ya no es IFAI, ahora somos INAI, y pues esta coordinación que va a haber con la sociedad civil. Aquí, como les decía, la relación entre responsable y encargado tiene que quedar muy clara a partir de este documento que se haga para poder fincar las obligaciones, y de cualquier manera también tiene que quedar en ese documento fijado las subcontrataciones. Se da ahora mucho que el reencargado se vale de otra persona para poder llevar a cabo el tratamiento. Entonces, cuando se haga eso, tiene que quedar la constancia y debe tener la autorización del responsable para poder llevar a cabo esa subcontratación. Si no contamos con la autorización del responsable, no podemos llevar a cabo esa contratación. Y también tiene que haber un documento en el que conste la autorización del responsable para con el subcontratado. Habla también de los servicios de cómputo en la nube. Y bueno, en este caso, el concepto de la evaluación de impacto en la protección de datos personales. En la iniciativa que mandó el INAI se llamaba evaluación de impacto a la protección de datos personales, pero en este caso no, se llamaba manifestación de impacto. Y los senadores dijeron que se llamaba evaluación de impacto. En este caso es el documento mediante el cual se da a conocer la evaluación que permite determinar los impactos reales respecto de un determinado tratamiento, a efecto de prevenir riesgos que puedan comprometer los principios, deberes y derechos de los titulares previstos en la normatividad aplicable. Esto, ¿cuándo se presenta?
cuando el responsable elabore anteproyectos relacionados con el tratamiento de datos personales o cuando pretenda poner en práctica, en operación, políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales. Esta evaluación debe de presentarse, en este caso los responsables tendrán que presentarla 60 días antes de que tenga verificativos este anteproyecto o esta nueva herramienta, esta nueva aplicación. En este caso, el órgano garante, ¿qué va a hacer? Bueno, va a tener que, ante esta solicitud esa más bien presentación de evaluación, tendrá que emitir un dictamen. Este dictamen podrá decir, está conforme a la normatividad, no está conforme o está parcialmente conforme. En este caso, el INAI, el órgano garante tiene 40 días para poder dar respuesta y establecer y dar a conocer este dictamen. Otro elemento importante e innovador es el Registro Nacional de Protección de Datos. Esta es una herramienta que va a contener todo lo que son los sistemas o todas las bases de datos de los órganos, de los responsables. Es como un símil del sistema persona, pero ahora es nacional. El siguiente son los mecanismos de impugnación. En este caso ya está el recurso de revisión, que es el que conocemos, pero también está el de inconformidad y la facultad de atracción. Y pues establece un título, como le decimos, de responsabilidad administrativa y que en materia de servidores públicos. En este caso, el registro, ¿qué es? Pues justamente esta aplicación electrónica que va a ser administrada por el sistema con objeto de transparentar y hacer del conocimiento del público en general cuáles son las bases de datos que tienen los responsables y facilitar de esta manera a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO. Este registro es un registro público, cualquiera puede acceder y consultarlo. También aparece una figura importante ya reconocida, que es el oficial de protección de datos personales. Este oficial de protección de datos personales va a estar presente en el comité de información y va a ser el secretario técnico, va a poder fungir un enlace con el INAI, en su caso con los órganos garantes, para atender los asuntos relativos a la normativa aplicable. ¿Y cuáles son sus atribuciones? Bueno, algunas de sus atribuciones: asesorar al comité de información en cuanto a materia de datos personales, coordinar al interior del responsable todo lo que sea políticas, programas, acciones y demás actividades que correspondan a capacitación en materia de datos personales. También es el que va a inscribir en este registro nacional aquellas bases de datos y coordinar las acciones de capacitación, como ya habíamos comentado. ¿Cuáles son estos mecanismos de impugnación que les comentaba? Es el recurso de revisión, el titular o su representante, y en este caso también ya habla la ley de aquella persona que ejerza los derechos ARCO de fallecidos. Podrán interponer el recurso, tendrán 15 días para poder interponer el recurso, contados a partir de la fecha siguiente a que se dio la resolución, la notificación, la respuesta. O cuando transcurrido el plazo previsto para dar la respuesta no se dio, y entonces podrá también interponer este recurso. El plazo de los órganos garantes para poder dar respuesta al recurso de revisión son 40 días y se puede aplazar por 20 días más. El recurso de inconformidad, de igual manera, lo puede interponer el titular, lo puede interponer el representante del titular o, en su caso, aquellas personas que ejerzan derechos de personas fallecidas, derechos ARCO de personas fallecidas. Y podrán presentarlo dentro de los 15 días también, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución que se está impugnando, y tendrá que resolver en un plazo que no podrá exceder, en este caso el INAI, de 30 días, contados a partir de la fecha del día siguiente de su interposición. Como ven, aquí podemos ya ver esta facultad que tiene el INAI de poder analizar las resoluciones que los órganos garantes den y que por alguna circunstancia creen que no están de acuerdo con el marco normativo.
La facultad de atracción, pues bueno, ¿esta en qué consiste? Justamente en que el Pleno del IFAI va a decidir qué asuntos de los órganos garantes por algún motivo de relevancia, de interés, tienen que ser analizados por el Pleno de este órgano. Y bueno, finalmente vamos a ver lo que son las causales de responsabilidad administrativa. Hay un listado grande, sin embargo aquí voy a poner algunas para que tengamos cuidado como servidores públicos de lo que no debemos hacer, porque si no es materia de que nos puedan fincar responsabilidad administrativa. En este caso, actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO. Incumplir con dolo los plazos de atención previstos en la presente ley para responder las solicitudes de derechos ARCO o para hacer efectivo cualquiera de estos derechos. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente de manera indebida datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Otra es dar tratamiento de manera intencional a los datos personales en contravención a lo dispuesto por la normatividad, los principios y deberes que establece. O no contar con el aviso de privacidad, en este caso, que no lo tengamos ahí a disposición. Bueno, de aquí yo les invito a que veamos a ver si lo puedes poner. Es un vínculo que descubrimos aquí, mi compañera Ari lo descubrió, pero con lo que quiero que vean, no le hagan caso a lo que dice alrededor, sino más bien quiero que vean la imagen en cuanto a qué es lo que está pasando en tiempo real en este momento con algunas, según son amenazas, ¿no? Entonces, pero yo lo que quiero que vean es que todos esos colores que ven ustedes ahí, azul, rosa, amarillo, son, en este caso, comunicaciones de datos. Entonces, si estamos viendo, dale la vuelta para que en tiempo real veamos, digamos, en este caso, si eso pasa con privados y públicos en este momento, pues hay que tener como mucha conciencia de qué datos estamos dando, en qué momento, a quién lo estamos dando, por qué. Porque justamente, como decíamos, las tecnologías de la información son, o sea, lo que hoy podemos hacer, lo que hoy no podemos hacer, mañana sí. Y, por ejemplo, ya cuando estamos analizando este vínculo, en este caso es una empresa que se dedica a hacer antivirus. Y entonces ellos lo que detectan a través de su antivirus es el poder ver en dónde sí está funcionando su producto. O sea, ellos lo pueden ver a través de esta interfase, ¿no? Sin embargo, si estamos diciendo que es una empresa que se dedica a hacer antivirus, quiere decir que estas son las que se detectan. A lo mejor que había una página y tenía un virus, que a lo mejor era un phishing, que a lo mejor era cualquier otro tipo de cosa. Entonces, en este caso, si vemos que están así en este momento las comunicaciones de datos, o que en toda esa maraña de datos que vemos que se están moviendo, puede ir a lo mejor a alguno de nosotros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y finalmente también quiero que ustedes tengan conocimiento de una historia que a mí me gusta manifestarles, en el sentido de que se llama El cuento de la catedral. ¿Ese ya lo han oído ustedes? Bueno, el cuento de la catedral dice que era una persona que va, bueno, yo lo sitúo en Puebla porque hay muchas iglesias. Entonces, en Puebla llega una persona y están ahí los canteros haciendo una catedral. Y entonces llega uno y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que usted hace, señor? Y el señor dice, no, pues estoy aquí, picando esta piedra, ya tengo mucho calor, el capataz es un desgraciado, no puedo ir a comer. Bueno, gracias, y se va. Le pregunta a otro cantero, usted, señor, ¿qué es lo que hace? Y el señor dice, bueno, pues hago lo que me mandan. Estoy haciendo un cuadro, una piedra cuadrada que me pidieron para crear un muro. Y finalmente llega con otro y le pregunta, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y el último cantero le dice, estoy construyendo una catedral. Esto quiere decir que, pues, dependiendo de cómo veamos las cosas, es lo que estamos haciendo. Y por muy pequeño que que la actividad que nosotros realicemos sea recibir en la ventanilla a la persona y además preguntarle su nombre, o guardarle en nuestra máquina una base de datos que nos pidió nuestro jefe para X cuestión, es importante que todas esas actividades que ustedes lleven a cabo y que en este caso son tratamientos de datos personales, ustedes los valoren
¿Por qué? Porque digamos que en este caso todos estamos trabajando para lo mismo, ¿no? En este caso es la protección de los datos personales. Y de este lado ahorita estamos como servidores públicos, pero también nuestros datos están o los dimos para una empresa, para pedir a lo mejor un servicio de teléfono, pedir un servicio de, no sé, televisión, algo así. Entonces, hay que ser muy conscientes y hay que tener también mucha empatía con los usuarios. Yo sé que a veces el día es no muy bueno, a lo mejor nos fue mal, problemas en la familia, problemas en todos lados. Sin embargo, tengamos conciencia de lo que estamos manejando. Los datos personales son muy importantes y también puede ser que por un descuido de nosotros podamos crear un daño a una persona, ¿no? Y por otro lado, si también manejamos mal esos datos personales, ¿qué pasa? Nos puede ser motivo de alguna responsabilidad administrativa. Como vimos aquí, la negligencia, el dolo, ese tipo de cuestiones, al presentar que llegue un titular y presente una solicitud de derecho arco y que le digan, ay, no luego, ay, no lo quiero atender, ay, pues también es importante que ustedes lo consideren, ¿no? Tanto como titulares como responsables. Entonces, pues por mi parte sería todo. Si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, con gusto. ¿Alguien? Adelante. Los derechos humanos, bueno, la clasificación de los derechos humanos, pues yo sé que son históricamente, el nombre específico, si te quedó mal, ahí sí no sé, pero de manera teórica, de manera dogmática, se estudian a través de esas 3 generaciones los derechos humanos. Pero a lo mejor está mi compañero Julio por aquí. No, ya no está. Pero sí, ahí te fallaría con el nombre. Si específicamente quién hizo la clasificación, no te podrá decir. Disculpa. Sí, no. Adelante. Gracias. Sí, mi nombre es Alejandro Cruz, soy el responsable de la Oficina de Información Pública, ya lo ando pisando, Cuidado. del InfoDF. Bueno, preguntaste que si conocíamos el proyecto de iniciativa, y creo que nadie levantó la mano, por lo cual sí sería conveniente que lo circularan para que lo pudiéramos conocer. A mí me surge, por supuesto que hay muchas cuestiones novedosas, ¿no? Que no están pues ya no digamos en la ley federal, sino, por ejemplo, en el caso de la ley de protección de datos personales para el Distrito Federal, pues hay muchas cuestiones novedosas que no están incorporadas, pero una que ahorita quisiera que se pudiera comentar es la que tiene que ver con el Comité de Transparencia versus Comité de Información, porque primero se hablaba de que en la ley se incorpora la figura del Comité de Transparencia y de la unidad de transparencia. Así está sí, en la diapositiva. Y después hablan ya en la parte ya más aterrizada del oficial de protección de datos personales, y se señala que es que será el secretario técnico del Comité de Información. Sí, entonces, porque nosotros tenemos en el Distrito Federal la ley de transparencia, la figura del Comité de Transparencia, pero esta tiene que ver con la clasificación de información pública y no con la parte de protección de datos personales. ¿Sí? Entonces, ahí sí me gustaría que si pudiera señalar algunas cuestiones. Gracias. Unidades de información y comité de transparencia. Habla. Sí, comité de transparencia. Si quieres, regrésate, Ari. Y unidad de transparencia. Así la maneja la iniciativa, 1. Y 2, en este caso, la figura del oficial va a estar presente en el comité de transparencia, ahora no denominado, pero únicamente en aquellos casos que tengan que ver con datos personales. Porque necesitamos ahí un especialista que diga, ¿sabes qué? Aquí se aplica este criterio, aquí no aplica este criterio, se está violando este principio, no se está respetando tal derecho. Solamente en ese caso es cuando va a intervenir y va a estar presente el oficial de datos personales. Sería la acotación nada más. Y si quieres, es que sí, ahora ya no es unidad de enlace, ahora ya va a ser como unidad de transparencia. A ver si quieres, regrésate más, donde está el nombre. Pero sí, me parece que es unidad de transparencia el nombre
A ver, No sé si es a la luz más bien de que hay diferente denominación. Bueno, la idea de la Ley General de Transparencia como de la Ley General de falta por experiencia de datos personales, como ustedes saben, busca la uniformidad, la estandarización legislativa, va a ser la ley marco. Una de las cosas que se tienen es la falta de armonización en los conceptos. Hay en algunos lados donde el órgano garante se llama instituto, comisión, a veces los comisiones se llaman consejeros, comisionados o vocales. En algunos casos, algunos órganos garantes son órganos constitucionales autónomos, otros son órganos descentralizados, con autonomía, y en el caso del comité de información, algunos se llaman comités de información, otros comités de enlaces, y la idea es uniformar los conceptos, unidad de transparencia, así se quedó, y unidad, perdón, y comité de transparencia. Al final son los responsables tanto en el tema de transparencia como en el tema de datos. Al final va a ser la unidad de transparencia a través del cual se van a ejercer los derechos ARCO, ¿no? Donde se presentan las solicitudes de derechos ARCOS, igual la unidad de transparencia a través de las solicitudes de información. Realmente eso es por un tema de uniformar los conceptos. Por ejemplo, en Tlaxcala tiene un nombre muy largo, no se llaman ni unidad de transparencia ni unidad de enlace, se llaman, mi hijo no está aquí compañero de Tlaxcala, pero tiene unos nombres muy diferentes. La idea es que el ciudadano tenga muy empoderado que para ejercer derechos ARCO, para ejercer derechos de solicitud de acceso a la información, es la unidad de transparencia, aunque sea, para que no es exclusivamente de transparencia, sino como bien señala, se le ha adicionado el oficial de datos como el asesor especializado del Comité de Transparencia en materia de datos, ¿no? Para que esté ahí asesorando o como consultor precisamente el Comité de Transparencia. Pero el tema más bien de los conceptos por la uniformidad de denominación. ¿Sí? Perdón. Perdón, buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Juárez, soy de la Agencia de Gestión Urbana, enlace para InfoDF. Tengo una duda que ya he externado ante el Info. Hablas de que esta próxima ley ya está contemplando la contratación en nube. ¿Se tomaría en cuenta las leyes de archivo, tanto federal y en el caso del DF, por los atrasos que se tienen y la forma que restringen, sobre todo para lo que es servidor público, el tratamiento que se le debe dar a los datos personales y a los archivos en los que constan? ¿Orden que están guardados los datos? No. En cuanto... Perdón. Una de las situaciones que planteé en alguna ocasión en el Info es, hay mucha normatividad que te prohíbe el sacar incluso de tu dependencia algún archivo. Obviamente todo esto ya quedó en desuso desde el momento de la Internet, pero cuando tú ya me hablas de nube, o sea, ya no nada más es Internet, es algo más complejo. Sí. Las copias de seguridad no se hacen cada 2, 3 semanas, sino lo que las puedes mandar a hacer cada 24 horas, de unas bases muy complejas. Entonces, para el servidor público que saca algún tipo de dato físico, puede correr un riesgo. Sin embargo, esto ya queda en desuso realmente cuando tú le das un clic y ya lo mandaste fuera de tu unidad. Bueno, sí, en cuanto a esto, en la iniciativa lo que propone solamente es la base para poder hacer la contratación de este servicio, únicamente. Sin embargo, se considera que estos detalles deben ser considerados en la ley federal o las leyes locales. Se van a tener que establecer criterios para poder hacer justamente estas distinciones. Y como vamos a tener la colaboración, en este caso del AGN en el Sistema Nacional, yo creo que van a poner sobre la mesa justamente y la ley de archivos también, que debe de estar también viendo una ley general de archivos. Yo creo que en esta materia van a considerar justamente eso. Pero sí, digamos que en la ley nada más se establece en cuanto a la contratación de servicios de cómputo en la nube, únicamente, cómo deben de regirse. Adelante. Buenas tardes. Me gustaría saber tu opinión en cuál sería la forma más correcta de... Bueno, estamos tratando de armonizar la nueva obligación de la Ley General de Transparencia en cuanto a que estén visibles las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que así lo hayan autorizado.
ya de manera inmediata, ¿no? O sea, ya sin necesidad de hacer una solicitud y demás. Entonces nos hemos, en el estudio, en el proyecto que estamos investigando, advertimos que muchas secretarías o dependencias testan con bueno, no sé, un plumón, ¿no? Para que no sea visible los datos personales, y hay otros en donde se brinda un resumen que fue previamente autorizado por el servidor público. Entonces, bueno, mi pregunta es en ese sentido, y también al principio de la plática hablabas de una cláusula de publicidad, en donde ahora ya específicamente bueno, no se debe de tratar de engañar al servidor público, bueno, no sé, desde mi labores, o bueno, al propietario, ¿no? De los datos. Entonces, en nuestra modificación patrimonial, en nuestro formato, tenemos, deseas que se haga pública tu versión pública. Esa ya quedaría muy general, dado las nuevas reglamentaciones sería necesario establecer la posibilidad para que sea pública de forma inmediata y sin necesidad de una solicitud. Y, perdón, todo va en torno a lo mismo. Y la otra, con esta nueva ley que viene de datos personales y el sistema ARCO, se va a poder, por ejemplo, si se haría disponible la declaración patrimonial del servidor público, del periodo del ejercicio, él durante ese periodo tendría la posibilidad de solicitar la cancelación, o sea, que diga, mejor ya no quiero autorizar mi declaración, y es tu obligación, Dirección de Responsabilidades, Contraloría, bajarla. Ok, bueno, a título personal, yo considero que las declaraciones patrimoniales sí deberían ser públicas completamente, creo yo. ¿Por qué? Porque justamente lo que se pretende es la rendición de cuentas. Sin embargo, con esas cuestiones de seguridad en el país, pues también a veces uno mismo dice, sí lo haré, no lo haré, digo sí o digo no a la publicación de mi declaración. Ahí yo sí creo que es una cuestión muy personal. Sin embargo, también hay niveles de servidores públicos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor los que son, creo yo, en opinión personal, nuevamente digo, los servidores públicos de mayor nivel tienen a lo mejor, incluso se agregó un nuevo apartado que es el de de interés, ¿cómo se llama el conflicto de interés? Exacto. Entonces, en ese caso, ese tipo de servidores públicos como de mayor nivel, creo que sí podría ser. Porque hay algunos simples servidores públicos como nosotros, o bueno, como familia servidora, que pues no tiene así como que mucho que tener, vaya, ¿no? El patrimonio no es tanto. Pero yo ahí sí, en el caso mío, por ejemplo, mi declaración no es pública, es una decisión que tomé y que no es pública. Ahora bien, si se hace una solicitud y la piden, pues obviamente se tiene que dar, y esto en cumplimiento a una normatividad. En este caso, pues no podemos decir que no. Y en el caso de que el servidor público diga después, no, ya no quiero que esté pública mi información, pues se puede hacer a su vez una versión pública de esa. Entonces, pues yo creo que ahí no, el servidor público debe de tenerla, aunque sea en versión pública, porque es una obligación que está en una ley. Entonces no hay para dónde hacernos en ese caso. Lo que pasa es que ahora ya está, o sea, sigue sujeta, o sea, entiendo como, bueno, entendemos la nueva obligación de transparencia y que estamos tratando de empatar con los datos personales, es que antes era a través de la solicitud de Infomex y ya les despedías, hacías tu acuerdo y generabas tú la versión pública. Ahora ya debe de existir un link dentro de la página oficial donde sea accesible de forma inmediata bueno, nosotros como somos del Poder Judicial Federal. Entonces, si bien en otros estados y demás ya lo tenían y lo tienen implementado, nosotros apenas vamos a implementar esta situación. Entonces, entendemos que ya la obligación está en el link de forma inmediata, tienes que darle clic, y si autorizó el servidor público, va a poder ver cualquier ciudadano su versión pública. Entonces, estamos en la disyuntiva de decir cuál es el formato más
pues no más correcto, sino hablemos más adecuado, testar, o sea, digitalizar una versión, testarla, o bien hacer el resumen. O sea, concretamente esa es Pues yo creo que lo más correcto Ajá. sería hacer la versión pública, tal cual, testarla, como dicen los lineamientos. ¿Sí? Adelante. Gracias. Bueno, nada más, Gerardo Lira, de la Delegación Xochimilco, nada más abonando un poquito al tema de si es pública o no debería ser pública. Creo que es una toma de decisión de cada quien hacerla pública o no. En el tema de conflicto de intereses, hablado mismo y expuesto por las mismas ONGs, no les interesa la declaración patrimonial de los servidores públicos. Les interesa el enriquecimiento ilícito que tienen algunos servidores públicos, y desgraciadamente la ley, cuando habla de un servidor público, habla desde uno de medio pelo hasta uno de alta categoría. Y sí, desgraciadamente, el ver conflictos de intereses, como puede ser el del sindicato petrolero, que es un senador y que se compra cosas que nada tienen que ver con multiplicar su sueldo por 12 veces al año más sus gastos, creo que es algo que creo que esa sí le interesa a la sociedad, y creo que eso es lo que sí busca fiscalizar la sociedad. Para la gente para los servidores públicos del Distrito Federal, hacemos nuestra declaración patrimonial, de hecho hace unos días fue el último día para presentarla. Creo que el mismo órgano fiscalizador es quien tiene la facultad de hacer una comparativa entre la declaración patrimonial del año anterior y esta, y si ve que hay diferencias, creo que él puede iniciar los procedimientos conforme a las atribuciones que tiene, pues para fiscalizarme. Si el año pasado tenía yo una humilde mansión por decirlo así, en Cuautitlán Izcalli, y ahora me la compro aquí en Bosques de las Lomas, y sigo siendo el enlace de información pública de la Delegación Xochimilco, tal vez me preguntaría que por qué no me la compré en Xochimilco, ¿verdad? A precio módico, y tal vez por qué no he utilizado mi crédito del ISSSTE, pero bueno, Fobiste, pero bueno. Creo que eso sí es una decisión, y como siempre digo, es entrar, la única diferencia entre los servidores públicos y el ciudadano es que nos ponemos un traje todos los días, y que yo tengo otro tipo de tratamiento con los datos. Existen datos que son públicos porque ejerzo recursos públicos, pero lo que yo haga con lo que gano de mi trabajo, eso es personal, eso es privado, y eso sí, yo le digo a amigos, compañeros, nadie puede conocerlo porque eso es mi vida personal. Si un ciudadano me dice, bueno, sí, pero eres servidor público, sí, lo que gano ahí está expuesto, que lo vean. Si ven que me compro un auto que nada tiene que ver con lo que gano, sí creo que sí me pudieran fiscalizar, y con todo derecho. Bueno, nada más agradeciendo, y con la gran exposición que nos has dado de esto, a mí en lo particular me queda un tema por ahí, y dado ahorita la exposición que ya hicieron por parte del tema de los comités, que seguimos manejando por ahí, existe un tema al momento de generar las dichosas versiones públicas, y que también tiene que ver con esto. Por lo regular, cuando nos solicitan acceso a la información, y tiene que ver, lo señalaste, con algo de la Corte, ahí a lo mejor ya lo dijiste más bajito y no alcancé a apuntar a qué se refería. Al generar una versión pública, por lo regular, lo que hacen mis áreas es, particularmente en obras o en materiales, es testar el dato personal del representante legal. Cuando yo les digo que el representante legal, pues, es aquella persona que en la acta constitutiva decidió ser el representante de esa persona moral. Pero me dicen, oye, es que fíjate que el domicilio que puso es su domicilio particular. Bueno, eso yo no lo sé. Si él decidió poner ese domicilio, pues lo está haciendo público. Desde mi particular punto de vista, sí lo he hecho. Alguna vez lo comentamos con el mismo órgano garante local, pero aplicábamos principio de máxima privacidad. Ante la duda, pues máxima privacidad, porque en realidad como que no hay un criterio que diga sí, dalo o no dalo. Mejor no lo des. Ya si el ciudadano se va a otra instancia, a un recurso, pues a lo mejor ya una autoridad mayor nos dirá, sí, dáselo. ¿Cuál sería el criterio desde tu punto de vista, tal vez personal o no? O si me puedes señalar lo que decías de la Corte, hace rato dijiste al principio algo de la Corte. Que los derechos personales también los tienen
las personas morales. Sin embargo, es una tesis aislada y que para esta ley no aplica. Y ahora bien, en relación a este caso en específico, pues yo sí consideraría que el domicilio que pone el representante legal es público. ¿Por qué? Porque él decidió que en la acta constitutiva conste así. Entonces, no habría motivo para poder testarlo, ¿no? No, usted, adelante. Gracias. Pregunta, ¿el INAI qué está pensando? ¿Cuándo se va a aprobar esta ley? ¿Cuándo el Senado mostró el compromiso de que se iba a aprobar esta ley y más o menos para qué fecha están pensando que entra al Pleno? Porque bueno, tiene que entrar a la Cámara de Diputados también para su aprobación y ya viene una nueva legislatura. Entonces, ¿cuándo creen que entre en agenda legislativa esta ley? Sí, no, la verdad que sí, el tiempo en que entre ya otra vez a legisladores, no sabría decirle. Pero por ahí algunos dicen que en junio otra vez se empiece a mover, en junio. No sé si a principios, ya estamos en junio, entonces quién sabe. Pero sí, sí, no, ¿para qué le miento? Ahí sí, la verdad no sé, pero pues estaban diciendo que junio otra vez se movía. La verdad, no sé en qué instancia otra vez vaya a tener esta resonancia o estemos otra vez al pendiente de esto. Pero aquí el INAI lleva un seguimiento legislativo. Todos los días checamos que exista alguna disposición, la Gaceta Parlamentaria del Senado, la Gaceta Parlamentaria de los Diputados, el Diario Oficial. Y yo creo que, pues sí, o sea, obviamente en cuanto se tenga ya indicios de que se va a mover, pues igual el INAI va a poder manifestarse o decir algo al respecto, pero la fecha no, lamentablemente no se la puedo decir. Disculpe. Sí, o sea, son tiempos de ellos. Sí, también. Bueno, y de todas. Yo creo que ya no tanto, porque incluso con el insumo que le dio el INAI, la verdad le digo que está casi idéntica, nada más un título fue el que no pusieron, pero de ahí en fuera pues sí, todo está igual. Y los grupos parlamentarios que la presentan son el PRI, el PAN y el PRD, pues son como que los que tienen mayor grupo, los que más proponen y los que tienen más grupos parlamentarios, más afiliados al grupo parlamentario, igual sí pueden quedar así, quedará más así. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias a ustedes por su atención, por su tiempo, por este horario que es muy pesado, pero pues nuevamente decirles gracias y que son bienvenidos aquí al IFAI, y cualquier duda también pueden hacer uso de un correo que es el de atención@ifai. IFAI. Todavía estamos en esa transición de los correos, pero sí todavía es IFAI. Y ahí pueden ustedes presentar sus dudas y cualquier tipo de consulta para que podamos. Sí, también la presentación yo creo que se la vamos a hacer llegar a tu jefe. ¿Sí? La presentación para hacerlo llegar yo creo que a todos ellos igual se la mandamos a través de Francisco DF o. No, usted, pero no, pero a todos. Bueno, no sé. ¿Tú de dónde eres? Es de Xochimilco. Ajá. Pues bueno, muchísimas gracias.